bienvenidos una vez más al podcast Jefes del Dinero. Como siempre, te agradezco por conectarte con nosotros. Tú sabes muy bien que yo te voy a estar trayendo aquí a expertos en temas específicos de finanzas o emprendedores para que nos cuenten su historia, cómo fue que llegaron al éxito. En el día de hoy vamos a hablar un poquito de los dos, porque tengo a alguien que es amado por todo el pueblo de Puerto Rico, lo voy a decir yo. Experto en su tema, que se ha ganado el corazón de la gente y que hizo un trabajo increíble en el Departamento de Hacienda. Conmigo está el exsecretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez. ¡Wow! ¡Qué introducción! Agradecido por la invitación y de verdad bien contento de compartir con todos ustedes aquí a través de esta gran plataforma. Muy impresionante lo que han logrado ustedes. Gracias. Yo estaba súper contenta cuando me dijeron que ya venías, porque una de las cosas que admiro es, obviamente, todo el conocimiento que tienes y que fuiste bien joven y con todo y eso hiciste un trabajo súper brutal, ¿verdad?, en el Departamento de Hacienda. Así que quiero hablar un poquito de todo, de cómo llegaste ahí, de las cosas que hiciste, de cosas que podemos identificar que podemos mejorar como país, etcétera. Lo primero que quiero hablar contigo es, yo te escuché en un podcast con Molusco, que tú dijiste que tú estudiaste tu maestría en taxes, Sí. porque tú querías manejar el Código de Rentas Internas, que básicamente son las leyes, ¿verdad?, de los taxes o del Departamento de Hacienda. ¿Por qué tú querías manejar eso? ¿Quién se levanta y dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero ser un duro manejando el Código de Rentas Internas? Pues mira, es tremenda pregunta y a pesar de que yo he dicho lo que dije en la entrevista de Molusco en varios foros, es la primera vez que me hacen la pregunta del por qué. Y creo que viene de esta intención de querer demostrarme a mí y sí, demostrar la tercera. Hay personas que dicen, no importa lo que la gente diga, mira, pues ahí uno cuando es joven, pues tal vez le afecta 100%. de una manera un poco más pesada. Y yo cuando estaba estudiando en la universidad, trato de hacer varias entrevistas con las Big Four, estas cuatro firmas más grandes de contabilidad en el mundo, y las cuatro me rechazan. Entonces, cuando yo me gradué con un gran promedio, veo que me rechazan, voy rindo servicio a una firma más pequeña, pero era concentrado más en la banca, el reporte regulatorio, y ahí se presenta la oportunidad de formar parte de Deloitte casi un año después de que ellos mismos me hubieran rechazado el trabajar para ellos. Y cuando me hacen la entrevista, el socio de contribuciones, Paco Castillo, a quien le envío saludos, me pregunta que por qué quería entrar a Deloitte y le digo, para hacer quedar a tus socios mal, que me rechazaron hace un año atrás. Entonces, ¡Wow! ¡Qué drive! Yo creo que eso es uno de los drives más fuertes, no es venganza, pero es como que querer demostrarte que tú estás mal de lo que dijiste de mí. yo creo que puede ser que a lo largo de la entrevista veas varios momentos que yo actué de esa manera. Y entonces cuando me reclutan, estoy en un sitio pues, de mucha gente competente, una gran firma y reclutan talento top. Y veo que yo quería competir con todos ellos. ¿Qué ocurre? Que hay socios allí que llevan 30 años casi, hay gerentes que llevan 15, y yo decía, no puedo competir de tú a tú con ellos que llevan estudiando esto por tanto tiempo. Claro. Pero decidí ver la cosa un poco más a corto plazo, que tal vez no puedo competir con ellos, pero tal vez puedo ser la persona de 23 años más proficiente en un tema, en ese tema en particular. Y lo veía en escala, pues si a los 23, dentro de los colegas de la profesión, siento que soy el que más domina el tema de taxes, pues cuando llegue a los 24 me mantengo igual, 25, 26, y la intención era, pues cuando tenga 60 años, si yo sigo el mismo trend, pues ¿quién me convertí? Sí, tú querías ser el más duro en tu línea. En mi línea, a mi edad, ¿verdad? Con la experiencia de trabajo que tenía. Y decía, mira, si yo llego joven al Departamento de Hacienda y administro el Código de Rentas Internas, pues quien a los 28 años, como me pasó a mí cuando llego a la Secretaría Social de Rentas Internas, pues coroné, wow, pues estoy logrando mi objetivo. Que ahora uno lo mira para atrás y uno dice, diablo, de verdad que uno, en lo que uno piensa, ¿verdad? Y en lo que uno se enfoca. Y por eso quería estudiar la maestría, para asegurarme
que me pusiese en mejor posición de, si se presentaba la oportunidad de llegar al servicio público, pues así hacerlo. E incluso yo recuerdo en el 2013, 2014, yo recuerdo decirle a personas que yo iba a ser el secretario de Hacienda más joven en la historia de Puerto Rico. Y you made it. Lo hice. Pero qué una locura, o sea, ¿cómo tú podías proyectar? Yo creo que fue porque como me vi cuando entro a Deloitte, veo a un compañero de trabajo que logra irse a Hacienda y vi el trabajo que hizo en Hacienda y después regresar a la firma e interactuar con él, más en mi familia pues siempre la política fue un tópico, el servicio público. En casa nosotros hablábamos de Manuel Díaz Saldaña, quien fue secretario de Hacienda y Contralor de Puerto Rico, y para mí el mejor secretario de Hacienda que ha tenido Puerto Rico, mi secretario de Hacienda favorito por pela. Pues cuando lo vi, como que vinculé una cosa con la otra y yo dije, wait a minute, a mí los temas en casa políticos y de administración pública pues fueron un tópico. Veo a esta persona que va a Hacienda y regresa a Hacienda, veo cómo su vida cambia, veo el profesional que se fue y el profesional que regresó, mucho más técnico, mucho más profundo, que ahora es socio de Deloitte, a Jarimarca, a quien le envío saludos. Pues yo decía, pues yo creo que yo puedo lograr eso también. Sí, que eso no fue algo que tú tenías de chamaquito o algo así, eso vino a ti en tu proceso de crecimiento profesional. Tuviste a alguien y tú dijiste, no, espérate, eso yo también lo puedo hacer. Sí, y de hecho yo en la universidad saqué D en el primer examen de contribución sobre ingresos de Puerto Rico. No me digas, Francisco. Sí, Juan Lorenzo Martínez, te envió saludos, me pasaste el rolo ahí en la Yupi, te la apuntaste conmigo. Espero haber virado la tortilla. Saqué de una cosa, O sea, que era buen no te estudiante. gustaban. No me gustaba, de hecho, yo quería entrar a auditoría. Mis entrevistas eran auditoría. Eran Wow. para auditoría de las Big Four, pero se me presenta la oportunidad de entrar en taxes. En verdad, la cosa en mi familia estaba bien apretada, era un buen salario y dije, pues vamos por taxes. Pero cuando entré allí, pues yo miro, y es un consejo que le pudiera dar a la gente, uno no te puedes enfocar en hacer lo que amas, debes enfocarte en amar lo que haces. Yo no, como si yo fuera barrendero, pues yo convertiría la escoba en el sentido de mi vida. Y creo que es una manera más simple de poder tratar de ser feliz que vivir tal vez con rabia de no poder hacer lo que tú crees que tú amas. Si bien es cierto, uno debe tener aspiraciones, también debe ser agradecido del presente y de las oportunidades que se están presentando. Yo veía compañeros que una frustración de que no logro estudiar lo que quiero, y yo lo veía un poco distinto. A mí, yo ponme a barrer y si yo voy a hace ser el más sentido, duro barriendo. Voy a tratar. Pues así fue. Y te agradezco la pregunta porque es la primera vez que me la hacen y me impacta porque miro para atrás y dice, tal vez suena petulante, pero la realidad es que yo quería ser el mejor. Que ahora yo no me catalogo el mejor, no creo ni que estoy ni remotamente cerca, pero en esa persecución de tratar de ser el mejor, pues me abrió la puerta a conectar con la gente de una manera tan particular y tan especial que trasciende cualquier fluidez técnica o profesional. Tener el cariño de la gente es mucho más grande que ser socio de una firma, que ser... es un nivel de realización que yo me pudiese morir hoy feliz porque dije, logré algo más grande que lo que yo aspiraba en la vida, porque yo aspiraba a ser socio de una firma. Pues, mano, pues logré ser secretario de Hacienda y conectar con la gente. ¿Qué más bonito que eso? Impactar la vida de todos los puertorriqueños de alguna manera u otra. Eso es lo que es caminar por un centro comercial y que la gente te pare y te abracen. Y eso es mucho más grande que el dinero o que el ego profesional. Le da por pela, a pesar de que eso es lo que me motivaba a mí. Otro ejemplo del drive que te comentaba, el asunto de los comentarios peyorativos, cuando a mí me nombran como secretario de Hacienda, solo Ricardo Rosselló, Mami, Funky Joe, daban un chavo por mí.
el resto, en verdad, y el Nadie presidente del creía Senado, que te ibas Tomás a Rivera ser Chats. capaz. Nadie creía que te ibas a ser capaz. Nadie era. Yo solo tenía esos cuadros. El presidente del Senado que me iba a confirmar, porque mi nombramiento pasa por el proceso de, ¿verdad?, de confirmación del Senado. El presidente Tomás Rivera Chats en ese momento bajó línea desde el día 1 cuando me nombraron. Él estaba bien entusiasmado de confirmarme y cosas que le tengo mucho agradecimiento. Yo sé que es una figura muy polarizante, pero en su justa perspectiva, pues si yo no le agradezco sería, ¿verdad?, bien ingrato de mi parte, porque la movida política friendly era rechazar mi nombramiento, porque todo el mundo decía, es muy joven. Correcto. Esa era la fácil, decir, mira, no, envíame un don para acá, para confirmar, pero él no tan solo me permitió que se viera mi nombramiento, sino que activamente fungió como una persona que impulsó también mi nombramiento en un momento que nadie daba un chavo por mí, porque yo me sentaba y veía los comentarios, en la prensa, las burlas, y otra cosa, cuando me confirmaron, la delegación del Partido Popular y las minorías votaron en contra mía, y yo no me recordaba de esto, me vine a recordar en el cuatrenio de Pierluisi, cuando Pierluisi decide retenerme. Yo llamo a los presidentes de los cuerpos, a los que presuntamente iban a ser presidentes de los cuerpos, que eran del Partido Popular, y llamo a José Luis Dalmau, presidente del Senado, y él me dice, secretario, estoy bien contento y le voy a decir algo. Cuando usted lo confirmaron, usted fue banca por banca de las personas que le votaron en contra y los saludó, se puso a disposición y dijo que usted iba a hacer todo lo posible para hacer quedar mal ese voto. Y yo, wow, yo hice eso, maldita ignorancia. y de verdad que me hiciste quedar mal mi voto. O sea, que tú toda la vida has sido una persona que lo han, no sé si menospreciado, pero es como subestimado. Te han subestimado y tú siempre has dicho como que no, espérate, dame un break. Sí, hay algo de eso, por lo menos en esos ejemplos sí. Porque básicamente te pasó con la Big Four, te pasó con el secretario de Hacienda, con la posición, y tú en todas es como que no te preocupes que yo te voy a demostrar que yo puedo más que caigo esto. ese chip siempre en mis hombros, como ese peso de... Hay gente que la tuvo, no, de verdad yo vengo de bastante abajo y ciertamente pues hubo momentos que personas me dieron la espalda y es parte de, pero hubo otras que me dieron la oportunidad de poder lograr mis sueños y lograr cosas que ni siquiera podía soñar. Que iban a pasar, que iban a pasar. Háblame un poquito de ser el secretario de Hacienda. ¿Cuál es? Quiero aclarar un poco la responsabilidad que tiene el secretario, porque a veces pensamos que como Hacienda es el que recluta el dinero, el secretario es el que dice cómo se va a utilizar ese dinero. Háblame un poquito de esa posición. ¿Cuáles son las responsabilidades? Pues mira, dejar de vivir cheque a cheque, poner tu dinero a trabajar e invertir y ahorrar para alcanzar tus metas solo va a ocurrir cuando tomes acción. Manejar el dinero y alcanzar riqueza no es difícil, es que nadie te enseñó hasta ahora. Porque el sábado 21 de febrero tendremos el evento más grande de finanzas personales en Puerto Rico, Jefes del Dinero, donde 8 profesionales expertos en inversión, en crédito, en mentalidad y en mucho más te compartirán las estrategias que transformarán tu vida y tus finanzas. Porque la libertad financiera es posible para todos. Pero tienes que tomar acción y decidirte a triunfar. Vas a salir del evento con claridad, con propósito y con las herramientas para tomar control del dinero y de tu vida. Entra a jefesdeldinero.com y asegura tu espacio, porque recuerda que conmigo llega tu libertad financiera. El secretario de Hacienda recauda los fondos públicos, los custodia y los desembolsa conforme a lo que los cuerpos políticos determinen. Los fondos públicos, para tú poder pagar hacer una erogación de fondos públicos, tú tienes que tener mandato de ley. Típicamente eso se da con la resolución de presupuesto. No sé si tal vez las personas escuchan en el debate público, típicamente para mayo o junio, se empieza a discutir públicamente el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Ajá. Pues eso es bien importante porque esa es la autorización expresa a la rama ejecutiva de financiar sus proyectos y su obra pública, la operación del Estado. Entonces el secretario de Hacienda, el deber que tiene es de recaudar los ingresos que se necesitan conforme a las leyes, ¿verdad?, que es el Código de Renta Interna, la más importante, recaudar esos fondos y velar que se paguen
conforme a lo que los cuerpos políticos dictaron, ese presupuesto. Pues se van 4.000 millones para educación, pues parte de esos fondos que recaudamos y que vienen también de ingresos de distribuciones de fondos federales, pues se envían al Departamento de Educación conforme a los procesos de contratación, de empleomanía, porque con eso se financian la empleomanía, los contratos, el arrendamiento, las utilidades, pues esto va para educación, esto va para el Departamento de Salud, esto va para la operación del Departamento de Hacienda. ¿Y tú tienes voz? O sea, tú puedes decir como que, espérate, me están pidiendo demasiados chavos en Sí, este lado. no, y se da esa opinión. También hay una oficina bien importante que es la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La Oficina de Gerencia y Presupuesto yo creo que es la oficina más importante de la rama ejecutiva, Okay. porque la política pública se implementa con dinero. Una política pública sin un financiamiento es una poesía de mal gusto. Pues no tienen dinero cómo implementarla, pues realmente Sí, eso es fantasía. Exactamente. Entonces, Cuando te prometen cosas que no se pueden cumplir, that's it. claramente. Entonces, la Constitución establece que es el gobernador o gobernadora quien prepara el presupuesto y lo envía a la rama legislativa para su consideración. Entonces, el director de OGP es el ayudante del gobernador haciendo ese ejercicio tan íntimo, que es tan importante, porque ahí es donde se supone que venga la implementación de tu política pública. Y él, pues, básicamente redacta esa resolución de presupuesto en común acuerdo con el gobernador. ¿Qué voz tiene el secretario de Hacienda? Primero, que te dice cuál es el tamaño de la sábana. Mira, en un mundo donde los presupuestos tienen que estar balanceados, pues vamos a recaudar 12.700 millones de pesos o 13.000 millones. Y te sientas con el director de OGP en un ejercicio muy íntimo. Incluso el director de OGP no pasa confirmación del Senado y eso yo lo veo bien, porque es un ejercicio tan y tan íntimo de la rama ejecutiva que no debe haber ninguna intervención de la rama legislativa en ese proceso de tú elaborar tu presupuesto. Y la confirmación es como una intervención de la rama legislativa. Así que yo veo que en esa separación de poderes es fundamental que el gobernador tenga este experto, que tenga esa capacidad de administrar el presupuesto, que es el director de OGP, y que no pase ni siquiera confirmación del Senado, porque es un ejercicio muy íntimo de la rama ejecutiva, que es un miembro político, ¿verdad? De un solo miembro, que es el gobernador. Ajá. Así que el director de OGP establece esto en común acuerdo, ¿verdad? Con el secretario, porque hay unas conversaciones siempre y hay unas recomendaciones, pero al final del día se va a hacer lo que diga el gobernador, que es el funcionario electo. Yo le digo a la gente, mira, si tú lo que quieres es un secretario de Hacienda que le haga frente al gobernador, pues tú estás hablando de un golpe de Estado. Sí, porque tú como secretario no puedes decir, si el gobernador te dijo que van 4 millones para educación, tú no puedes decir, no, yo voy a hacer 3. Claramente. Y si yo hubiese querido que fuera así, pues yo tenía que traicionar mi juramento a la Constitución a proteger la Constitución de Puerto Rico, y era hacerle frente al gobernador y decirle, no, aquí no vamos a cortar el cheque de tanto, no lo vamos a hacer por tanto, lo vamos a hacer por tanto. Y eso es un golpe de Estado, Sí. para todos los propósitos. Sí. Y no es lo que uno jura defender la Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Si la gente quiere que se dictara el presupuesto que yo en mi mente pienso que era el óptimo, pues lo que tenían que hacer era votar por mi rating, y de eso no se trata. Exacto. De eso no se trata. Escogimos al gobernador Pierluisi, escogimos al gobernador Rosselló, escogimos a la gobernadora Jennifer González, pues hay que facilitar que se implemente la política pública de ella. Y los jefes de agencia que quieran hacer otra cosa distinta, técnicamente están intentando hacer un golpe de Estado. Y de eso no se trata. Y es que al final no vas a llegar a ningún lado, porque No. entre el Tilijara no hay resultado. Para empezar, que te van a votar, número uno. Exacto. Y número dos, si te rechazas a ser votado, usurpación del poder, en cuyo caso eso es un delito, y te van a llegar a arrestar y no va a llegar ni a primera base. Exacto. Y eso es lo que uno juró proteger, la Constitución, el ejercicio de la democracia. So, básicamente Hacienda es como un puente entre recoger el dinero y desembolsarlo a las distintas áreas que el gobierno necesita para que el país esté en movimiento. Correcto. Y en ese ejercicio, pues también es responsable de montar los estados financieros. De dejarle saber al pueblo, ¿En qué se esto fueron? es lo que está pasando ¿En con qué el se dinero. fueron? Correcto. Y eso es importante porque el secretario de Hacienda, hay 2 secretarios que tienen deberes descritos en la Constitución. El secretario de Estado tiene el deber de suceder al gobernador si le pasara algo. Ok.
y el secretario de Hacienda, que tiene el deber de implementar el orden de prelación de pagos en caso de que Puerto Rico no genere los ingresos suficientes para cubrir todas sus obligaciones. O sea que si PR deja de generar, o sea, me bajaron el sueldo, Sí. si a Puerto Rico le bajaron el sueldo, tú decides cómo se va entonces a manejar, porque habíamos Sí. dicho que eran 4 millones para educación, pero ahora no hay 4. Porque no hay 4, exactamente. Ok. Ahí es donde pero ya la Constitución determina cuál es el orden de prelación. Por Ah, eso ok. yo veo, o sea, el secretario tiene que actuar conforme a ese orden de prelación. Ya. Puede sentarse con el gobernador y discutir, miren, dentro de este orden de prelación, cómo lo implementamos. Pero viene obligado a seguir lo que dice la Constitución. Por eso el secretario debe tener la custodia de los fondos públicos y debe ser el custodio del sistema que se utiliza para el manejo de los fondos públicos. Por eso yo he visto que dicen no, que ahora el proyecto del sistema financiero del gobierno se va a correr a través de la OGP. Y mira lo que ya te dije de la OGP, que es la oficina más importante. Para mí es un acto inconstitucional que Ok. traten de correrlo y que el custodio sea el director de OGP. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que es el secretario de Hacienda quien establece el orden de Pues nos prelación. estamos yendo en contra de la Y recordemos Constitución. que los bonos que se emiten de Puerto Rico los firma el secretario de Hacienda, y en gran medida eso da fe de que él va a implementar lo que dicen las leyes de Puerto Rico, comenzando con la Constitución. So, tú privar al secretario de Hacienda de eso, en teoría pones en riesgo el valor de ese bono que está emitiendo el gobierno de Puerto Rico. Y ahora se ha perdido un poco por lo de promesa y la quiebra, pero eventualmente Puerto Rico va a salir de esto. Y entonces yo ver líderes que dicen estos disparates, para mí como que no están entendiendo bien la magnitud de las cosas. La Constitución de Puerto Rico fue muy bien pensada por unas mentes muy inteligentes. Uno debe tener mucho cuidado cuando plantea hacer unos cambios que de alguna manera trastocan, porque fueron las mentes más privilegiadas en ese momento y todo luce que incluso muestran mayor profundidad que los sucesores de ellos en el mundo de hoy. Los ves con estas ideas y lo que se nota que es más una pelea de ego entre jefes de agencia y otros funcionarios cercanos a la gobernadora o gobernador que no tienen la más mínima idea de lo que se pretende implementar. A mí me pasó, yo tuve una confrontación con la Cámara de Representantes que presentó un proyecto de crear el Tesoro Boricua. Es que el Tesoro Boricua es el Departamento de Hacienda. Y no tenemos problema, presenta una enmienda a la Constitución. Cambia, entonces, quitarle ese deber al secretario de Hacienda. Exacto, No puedes convertir al secretario de Hacienda en un mero recaudador. exacto. En la Constitución se determinó que es el secretario de Hacienda quien va a pagar conforme al orden de prelación establecido en la Constitución, que dice que los bonistas cobran primero, los acreedores cobran primero. Entonces tú quieres tocar eso, perfecto, pero no es a tu tiplén, porque entonces tú estás haciendo también un golpe de Estado con ese ejercicio. Exacto. Con ese ejercicio, pero como hay tan poquita profundidad en los temas, pues se inventan estas cosas para las gradas y decir que estamos simplificando, que estamos revolucionando, no. Estás demostrando que no te has leído la Constitución. Literal, eso. Porque si ya está escrito, ¿por qué lo vas a cambiar? Sí, definitivamente. Y a pesar de que la rama legislativa se establece en la Constitución que tiene la capacidad de reorganizar las agencias de gobierno, no puedes privar al secretario de Hacienda de esa función. Y no puedes ponerlo solo en palabras. El funcionamiento tiene que ir en esa dirección. No puedes quitarle las cuentas de banco. No puedes quitarle los libros de contabilidad. Pero ¿cómo le vas a quitar las cuentas de banco al que recauda? Eso no hace sentido. No hace sentido. Solo hace sentido para personas que no leen la Constitución. Gracias. Ok. Me mencionaste aquí un poquito los bonos y todo esto. Yo quiero hablar un poco de la deuda. Porque yo tuve aquí a Alejandro García Padilla y a David Bernier. Incluso tuvimos al economista Gustavo Vélez. Y ya todos estamos claros que el colapso de los ingresos de Puerto Rico comenzó cuando se eliminaron las 936, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Pero ¿por qué nosotros no nos dimos cuenta que estábamos creando una bomba de tiempo con la deuda? ¿Por qué nos tardamos tanto en darnos cuenta de que, mira, esto está bien apretado? Sí, mira, sobre ese comentario, ¿verdad? Y le tengo mucho respeto al gobernador García Padilla, un hombre, ¿verdad? Trabajador incansable. David, yo colaboro con él en el podcast La Contraparte. Un gran ser humano, lo admiro profundamente. Creo que él y Alexandra ejemplifican lo que una familia debe ser. Literal. Sí, Es 100%, como un completamente modelo de acuerdo. familia. Pero difiero de esos planteamientos de que la crisis inició con la eliminación de las 936. ¿Tú piensas que no? Ahí
¿cómo decirlo? Porque se pudiera interpretar de esa manera y tal vez puedan haber manifestaciones mías diciendo, comienza aquí. Pero quisiera revisitar, si alguna vez lo dije, esto, para mí comienza con el reclutamiento desmedido. Ya. Porque dejamos de tener ingresos, pero por otra parte ya tú te comprometiste el gasto a un nivel, porque el issue no es deje de generar ingresos, típicamente no es eso, es que estableciste una operación tan y tan cara que perdiste un poco de ingresos y te pusiste en precario tú. Porque si tú dejas de generar $1 billón, pero no te gastas $1 billón, pues es fiscalmente neutral. Sí, exacto. No quiebras, no te endeudas, no. Pero sí, porque bajó entonces la cantidad de ingresos que estábamos teniendo por eliminar la 936, pero mantuve la una misma estructura costosísima. Exacto. ¿Por qué? Porque reclutaste un montón de gente que en los tribunales de aquí me parece una manera irresponsable. Definen que esos puestos de carrera son casi un derecho adquirido y que al Estado a la rama ejecutiva se le hace imposible pues poder prescindir y reorganizarse como cualquier otra organización de una manera más flexible, pues tienes tu estructura de gastos. Así que si bien es cierto que la 936 comienza a afectar económicamente el sector privado, porque estas empresas se van, la verdad es que por otra parte tu estructura de gastos pues se mantuvo inalterada. Que lo correcto hubiese sido entonces en el momento en que los ingresos disminuyeron, también disminuir el gasto, es lo lógico, Sí. Finanzas básicas one on one. Sí, pero no se atrevían a tocar a esos gastos. Otra cosa que ocurrió es que los estados financieros de Puerto Rico, y esto tal vez un poco más técnico y puede ser aburrido, los estados financieros de gobierno no requerían incluir en el estado financiero la deuda actuarial de los sistemas de pensiones. ¿Por qué? Porque en Estados funcionaba distinto, razones de los principios generalmente aceptados de contabilidad en aquel momento, pero ese cambio se introdujo en el 2013, 2014, si mi memoria no falla, donde obligan a los gobiernos a meter en sus estados financieros la deuda de sus sistemas de pensiones. Y ahí es que de momento y ahí es nosotros donde vemos... ¡kabum! Como que se ve, a rayos! Lo que se sabía a voces... Ahora está no había escrito. ningún documento financiero que compendiara la magnitud del issue. Y ahí es que se ve ese proceso. Nuestra deuda entonces comienza por ahí, por nosotros poder sostener esta parte de las pensiones. Sí. Y una empleomanía. ya veo. Ok. So, ¿cuál tú piensas que eran los 3 gastos más grandes que tenía el gobierno en ese momento? Empleomanía era uno. Empleomanía. Antes que conteste la próxima pregunta, tengo que recordarte que puedes conseguir nuestro curso La Ciencia del Dinero, donde te voy a llevar por el camino que debes recorrer para alcanzar la libertad financiera que deseas. Vamos a hablar de deudas, de ahorro y de inversión. Así que aprenderás de todas las áreas de finanzas para que puedas tomar control del dinero. Te aseguro que es el curso más completo de finanzas personales. Pasa por mi página anettespinet.com y adquiérelo. Aprovecha que está en especial. Ahora sí, seguimos. Obviamente el sistema de pensiones requería una erogación significativa, ese va en segundo plano, pero recordemos que tú tienes un sistema de pensiones grande por los beneficios, pero también por la magnitud de empleados que se retiraron. O sea, Claro. como tienes muchos empleados, te fuiste al garete al principio, pues ahora estás al garete con tu plan de pensión. Y eso no se puede, ¿verdad? Por 2 razones. En teoría, hay unos aspectos que se pudieron haber determinado de alguna manera u otra, pero ya hay un plan de ajuste casi irreversible, el asunto de las pensiones. Y el tercer componente, la tercera erogación, era el servicio a la deuda. ¿Qué ocurre con el servicio a la deuda? Que en gran medida tuviste que endeudarte para poder financiar las otras 2 partidas que te mencioné, poder pagar nómina y cubrir las pensiones. Claro. Así que el servicio a la deuda, tú te endeudaste porque te gastaste mucho operacionalmente. Exacto. Y redunda nuevamente, es como un círculo. Sí, y como vamos a pensar, no lo corregí al principio. O sea, contraté un montón y se me retiraron un montón y ahora tengo que mantener a estos que retiré. Pero entonces tampoco le diste para atrás al reloj para decir, de aquí en adelante no voy a contratar a tanta gente, tengo que sacar gente. Sí. Porque de aquí a 30 años, pues, mantenemos menos. Claro. No, seguimos con la misma cantidad de gente, seguimos con la deuda. ¿En cuánto está la deuda ahora mismo? Mira, la deuda del gobierno de Puerto Rico se redujo más o menos a la mitad. Debe superar los 40,000 millones, pero estuvo en 70 y pico. Wow. Gran parte es la deuda de pensiones, que son decenas de billones de dólares.
en mal español. Vamos a decir 40,000 millones. Ajá. Aproximadamente, que aquí cafremente decimos billones, no son billones, pues billones son trillones en buen español. Pero sí, y ahí es también donde se ve ese ejercicio injusto. Por ejemplo, el gobernador García Padilla nos quebró. Miren. Yo pienso que cuando él llegó ya estábamos bien atrás. O Fortuño trató de reducir el gasto y eso no sirvió. Mira, es que ya la brecha ya era tan amplia. Exacto, ya que estaba en bien el espiral de la muerte. O sea, ellos compraron tiempo. García Padilla trató de comprar un poquito de tiempo. La guagua paró con él, se quedó sin gasolina con él. Pero ya veníamos de maltratar la guagua por muchos años. Antes de Fortuño, antes de Aníbal Acevedo Vilá, antes de Sila María Calderón, incluso antes de Rosselló, porque, o sea, este proceso de reclutamiento tan desmedido, o sea, el gobierno de Puerto Rico llegó a tener 500,000 de empleados. Eso está el garete. Para una isla tan pequeña. ¿De qué estamos hablando? O sea, entre municipios, rama judicial, rama legislativa, las corporaciones públicas y el gobierno central. Entonces, pues para tú reclutar esa magnitud requiere muchos gobernadores y mucho esfuerzo para hacerlo mal, por muchos años, por el bendito populismo, de tratar de alguna manera comprar votos, de no incomodar a la gente, de no hablar la que hay. Puerto Rico solo se echa para adelante si trabajamos de manera productiva. Si yo trabajo para empantanar la cosa, pues no estoy adelantando mucho. Exactamente. Pero si trabajas de una manera productiva, pues sí, ayuda a que Puerto Rico se impulse. Eso, como estás hablando de las pensiones, me lleva a preguntarte, la tenía más abajo la pregunta, pero te la quiero hacer ahora. Se está hablando de que el Seguro Social, aunque no tiene que ver con Hacienda, es más de la IRS, el Seguro Social no vamos a tenerlo de aquí a un par de años. ¿Es cierto, no es cierto? Los que lo estamos pagando ahora, ¿qué es la que hay? Mira, lo que pasa es que es una conversación más comprensiva, porque pueden haber unas medidas que le compre tiempo, el aumentar la fecha de retiro, que se está hablando de Ajá, que ahora ya no es a los 65, ahora a los 67, 70. Eso va a ayudar, y va a ayudar por bastante a comprarle tiempo. Ok. Pero creo que la conversación tiene que ir un poco más allá. Estados Unidos, si las finanzas y la economía y el funcionamiento de los recursos económicos se miden como se miden hoy, y de cara al futuro se siguen midiendo así, Estados Unidos va para una quiebra. No hay break. A menos que se revolucione la forma y manera en cómo se mide la productividad financiera, la deuda pública, la moneda, el valor de la moneda. Si eso no cambia una definición dramática de cara al futuro, Estados Unidos va a quebrar. ¿Por qué digo esto? Porque ya tienen más de 37 billones en buen español, trillones en mal español, trillions, en deuda pública. Bueno, este año cerraron. Que incluye también la del Seguro Social, que no me recuerdo exactamente cuánto es la del Seguro Social, pero es una parte significativa. Y aquí es donde tú ves las grietas de la democracia. Esto es una conversación un poco más filosófica y comprensiva. El sistema democrático no es perfecto. Y creo que en gran medida eso es lo que a mí me desvincula del servicio público. Porque reconozco que no hay espacio, tal vez en el ejercicio democrático que conocemos hoy, dado al historial, de que se puedan implementar en un país democrático las medidas económicas y financieras que se necesitan implementar en Estados Unidos para poder cerrar esa brecha y poder cerrar esa pluma de sangre que están teniendo. O sea, tú lo dices porque la gente no va a tener la capacidad de entender cuáles son las necesidades que tiene el gobierno para poder salir adelante. Que las políticas de austeridad tienen que ser de una magnitud tan y tan grande que la gente no va a estar de acuerdo. Que los cuerpos políticos, en respuesta a lo que sus constituyentes creen, no se van a poder implementar, ni le van a dar paso. Entonces, sabiendo que esas políticas de austeridad en un mundo democrático no son implementables, la apuesta que tiene Estados Unidos es a crear o a redefinir cómo se miden la finanza y la democracia y la deuda pública, la democracia no la finanza, la economía, y por consiguiente la deuda pública y la moneda, el valor de la moneda, de una manera que hoy tú y yo no vamos a comprender porque nosotros tenemos
una educación de una manera, que las cosas se miden de esta manera. Correcto. Un mundo casi como de Matrix. Exacto. Pues si eso no cambiamos a otro mundo, que se evalúen las cosas de una manera distinta, pues, y sabemos que las políticas de austeridad políticamente en un mundo democrático van a ser imposibles poder implementarse, pues, y que esa es una grieta de la democracia, pues, ¿qué podemos hacer? Pues trabajar la línea del ingreso, generar más ingreso todavía. Yo no soy muy fanático en una instrumentalidad en crisis que haga una apuesta al ingreso, porque el gasto típicamente tú tienes un poco de mayor control y el gasto va a un pace típicamente más rápido que el ingreso. Típicamente 100%. tú gastas más rápido que lo que ingresas. Yo puedo gastar más fácil de lo que hago más dinero. Exacto. Y en finanzas básicas, tú empiezas por recortar gastos, no aumentar ingresos. Exactamente. Entonces ya cuando estás en la pata de ingresos, una reorganización, y yo, bueno, entre un Puerto Rico de quiebra, yo fui el secretario de Hacienda que manejó la quiebra y que ayuda a sacar a Puerto Rico, al gobierno central de la quiebra. Así que tengo mucha experiencia viendo quiebra y luego he ayudado a organizaciones que están en un estrés financiero brutal. Pues viendo cuando ya tú estás en la puesta de ingresos, ya tú sabes que es como un Hail Mary shot. Básicamente tienes un agresor, tienes una pistola y estás tapado de ojos y estás tratando de tirarle a ese agresor de alguna manera si lo encuentras. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cuál ha sido esa apuesta ahora? Pues la inteligencia artificial. Estados Unidos está haciendo una apuesta tan y tan grande a la inteligencia artificial que va a hacer a Estados Unidos tan y tan productivo que va a poder generar tanta actividad económica de una manera tan y tan y tan eficiente que les va a ayudar a ellos a poder recaudar lo que se necesita para manejar toda esta deuda pública. Wow, nadie me lo había explicado de esta forma. Pero eso es súper arriesgado. Ah, no, pues que están, como en toda organización que va a quebrar, que están haciendo Tengo una que apuesta tiro a lo más al ingreso. Al ingreso, porque no puedo tocar el gasto. Cuando ya tú estás en esa situación, realmente estás pidiendo un milagro. Sí. Por eso yo miro, Estados Unidos va a quebrar. Y yo tenía fe cuando vi a Donald Trump que estaba tomando las medidas. Al comienzo dije, es antipático, pero está... ¿Tú piensas que está tomando buenas decisiones Al para sacar principio lo veía, pero cuando vino el One Big Beautiful Bill, que también estaba desfasado, entró en el componente de que a mí me refrenda mi presunción de que en un mundo político no hay espacio para tomar estas medidas que son tan necesarias. 100%. No Yo las estoy hay. completamente de acuerdo. Entonces van por precipicio abajo. Exacto. A menos que la inteligencia artificial explote y la robótica, o por otra parte, se redefina las finanzas y la economía de una manera distinta. Y que, digamos, el dólar se puede seguir imprimiendo a dos manos y no pierde valor por razones de la vida que no podemos explicar, y podamos seguir imprimiendo y repagándole a los acreedores. Digo, Es una eso, cosa, en ¿verdad? mi mente eso no... Sí, es como, por eso, porque nosotros venimos... Sí, o sea, tú imprimes más, vale menos. Sí, mira, esto suena bien, en mi tiempo en Hacienda, yo vivía obsesionado con buscar un estado financiero de la Unión Soviética. Yo decía, ¿cómo en un mundo socialista / comunista se medía el rendimiento financiero del gobierno? Tremenda pregunta. Y viví buscando ese estado financiero de la Unión Soviética, nunca lo encontré. Entonces tenía un consultor de la Junta que interactuaba mucho con él y le decía, chico, John, estoy buscando un estado financiero de la Unión Soviética. Y él me dijo, no lo vas a encontrar. Era un americano al fin que vivió la Guerra Fría. Y además, si lo encontraras, tampoco podrías creer en lo que dice. Bueno, quiero hablar un poquito de los decretos contributivos. Por ahí, en la calle se habla mucho de que Hacienda está todo el tiempo haciendo decretos para los millonarios. Los millonarios son los que pagan 0%, la gente de afuera son los que pagan 4%, y al puertorriqueño no lo ayudan en nada. ¿Cuán cierto, cuán falso? ¿Qué tú opinas de los decretos? Mira, no soy un fanático del régimen de decretos contributivos y no creo que los secretarios de Hacienda sean súper fanáticos. ¿Por qué? Porque sabemos que eso pueden crear distorsiones económicas, hacen más complejo la administración contributiva. Claro. Miren, una cosa tan sencilla como hacer el formulario de Hacienda, de la planilla que se radica ante el Departamento de Hacienda. Cada vez que hay estas desviaciones, eso es un nightmare.
Sí, porque una hacer el linecita, formulario. exacto, una Y linecita después cambia programar todo. Suri para que acepte ese formulario. O sea, créanme que es bien difícil. Lo ideal sería una tasa más bajita, uniforme para todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que Puerto Rico no domina sus políticas monetarias, no tiene injerencia en donde se toman esas políticas monetarias. Tiene un poder decisional en parte sobre el mínimo de salario. Puede ser más alto que el mínimo federal, pero no puede ser más bajito que el mínimo federal. Y hay instancias que tal vez reducir el mínimo federal o el mínimo de salario mínimo, pues te ayuda a la economía porque puede hacer que los patronos recluten más personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tiene medio decir ahí. Okay. De igual manera, no puede establecer los sistemas de aranceles como está haciendo Trump, porque eso es campo totalmente ocupado de los Estados Unidos. Tiene que velar por la cláusula durmiente de comercio interestatal, así que no puede grabar transacciones que vienen de los estados de una manera distinta como las graba aquí. Así que tiene unas limitaciones por su complejo sistema político y su relación con los Estados Unidos, sin tener necesariamente el poder decisional para escoger presidente y legisladores como los otros estados, porque eso influye en el proceso político. Por darte un ejemplo, si Puerto Rico tiene una necesidad y fuera un swing state a la hora de decidir presidentes, pues créeme que tuviese una manera de influir un poco más en la toma de decisiones políticas. Claro. Aquí viene el presidente, el candidato presidencial a hacer un rally y tiene que ceder a lo que se está solicitando. Sí, se va a querer ganar Eso no los va a votos de ocurrir. Puerto Rico. Y eso influye en parte. Tampoco quiero decir que eso es la razón de todos nuestros males, porque hay mucho que podríamos manejar de manera distinta. Pero entonces eso lleva a los políticos, pues si no tengo la capacidad de influir en nada de esto, pues y tenemos un poco de autonomía en las leyes contributivas, pues vamos a tratar de influir con las leyes contributivas. No es cierto que la mayoría de los decretos se otorgan a personas extranjeras. Eso no es cierto. Gran parte de los decretos que se otorgan en Puerto Rico a corporaciones domésticas. Tampoco es cierto que los ley 22 que llegan aquí son personas que no pagan contribuciones. Ellos no pagan contribuciones en ingresos donde menos del 5% de los puertorriqueños genera. Porque los puertorriqueños no generan intereses ni dividendos ni tienen ganancias de capital por regla general. El perfil del puertorriqueño es una persona asalariada. Salario regular. Una persona asalariada, un ley 22 tributa por sus salarios, o una persona que trabaja por cuenta propia, un ley 22 tributa por los ingresos que genera de fuentes de Puerto Rico en el vínculo del trabajo. Que puede tener exportación de servicios y eso tributa el 4%. Sí, también lo tendría un puertorriqueño que solicita un decreto de exportación de servicios. Entonces, pues se crea porque esto viene matizado por mucha política. Eso te iba a decir, ¿por qué entonces está esa percepción? ¿Por qué tú piensas que los puertorriqueños dicen, no, aquí todo el tiempo se le da, ¿verdad?, la camita a los millonarios o a los de afuera? Porque las propagandas políticas consisten en simplificar el mensaje y tratar de determinar un enemigo en común. Te puedo dar un ejemplo. La gobernadora de Puerto Rico, el enemigo es Luma. Y su campaña política se basó en crear este enemigo y es Luma el enemigo. Hay otras vertientes políticas que su propaganda, y voy a decir de lado y lado para que no digan que yo estoy... Muy bien. Su propaganda es el enemigo en común, son los extranjeros que vienen aquí y no pagan contribuciones. Y eso es fácil de decir y venderle a la gente. Y hay otro sector de la población que dice... El enemigo es el político corrupto. Pues es verdad, existe la corrupción y es significativa. Pero decir que la corrupción es lo que nos trajo hasta aquí, eso es pues irreal. Mi experiencia en el gobierno me hace pensar que los problemas son mucho más sofisticados que eso. 100%. Hay parte de eso. Te voy a decir la parte, pues tal vez el esquema de corrupción más grande fue el reclutar desmedidamente a empleados. Pero no puedo decir que fue que un gobernador vino, y yo traigo este ejemplo porque le tengo mucho respeto por lo que hace hoy, Alejandro García Padilla. Exacto. Si Puerto Rico el nivel de corrupción fuera el que se dice,
o el que se trata de decir, y no quiero subestimar la corrupción, Hacienda se certificó por ISO, ¿no? En verdad nosotros le metimos durísimo al asunto de corrupción y hoy se arrestan personas del Departamento de Hacienda porque los sistemas de información simplifican el que se puedan detectar y se pueda darle información a las autoridades para que lleven el caso más allá de dudas razonables. Porque si el procesamiento de planillas, si el procesamiento y las deudas y todo eso estuviese en papel, sería más difícil para el FBI poder procesar a estas personas. Por eso en los 90 no se veían convicciones y ahora sí, porque están todos retratados en un sistema. En un sistema. Pues si Puerto Rico fuera tan corrupto como dicen ser, parecería que los gobernadores van a donde su secretario de Hacienda y 3 días antes de irse le enviamos un wire transfer de 40 millones de pesos que me voy. Exactamente. Pero entonces yo veo al gobernador al exgobernador García Padilla y lo traigo el ejemplo porque él ejemplifica, ¿verdad? La vida de un exfuncionario. Pues él sale, tiene como 6 trabajos distintos. Literal. Josea por su familia. Pues ese no es el perfil de una persona que robó dinero. Estaría en la playa con una ese no es el perfil. Sangre en la mano. Es verdad. Ese no es el perfil. El perfil del gobernador Pierluisi no es de una persona que desvió 30 millones de pesos y se lo está fututeando en otro lado. No, él sigue trabajando, sigue en la isla aquí, haciendo su familia. Pero entonces, el problema de Puerto Rico, ¿qué es? Es entonces simplemente mala administración por el populismo. Necesitas un plan financiero que se ajuste a tus necesidades y tus metas, pero no tienes idea de cómo hacerlo. Para eso estoy yo aquí, no tienes que hacerlo solo. Puedes separar una asesoría conmigo donde nos vamos a sentar tú y yo a crear esa estrategia práctica para que puedas alcanzar la libertad financiera que deseas. Reserva tu cita en mi página anettespinet.com. Sí, en incompetencia. Exacto. Hay mucha incomprensión de la magnitud de Pero de eso las no se cosas. puede separar. O sea, pudiésemos separar una cosa de la otra. Yo pudiera separar este populismo de que yo quiero que todo el mundo me quiera y no voy a tomar decisiones difíciles para que yo sea el gobernador que trató bien al pueblo, bla, bla, bla. Eso no se puede separar. Tienes razón. En parte, yo creo que tienes razón. Y hay un elemento también de desconocimiento. Si un estadista entendiera la magnitud, lo que el aumentar el gasto público lo aleja de la estadidad, los políticos electos estadistas fueran bien celosos y mucho más comedidos a la hora de aprobar presupuestos trepando el gasto público. Espérate. Hay un elemento de, a mi juicio, quiero pensarlo de esa manera, Ajá. que es que no conocen la magnitud de lo que nos aleja. Si hay algo que en Puerto Rico, que aleja a Puerto Rico de la estadidad, y que yo lo veo que es el único camino para tener una unión permanente de los Estados Unidos, y lo que aumenta la probabilidad en que Puerto Rico no tenga que dropear su economía y pasar por un proceso de miseria bien grande para entonces despuntar nuevamente, es el camino a la estadidad. Okay. Para mí otra ruta representaría un precipicio inicialmente porque habría una emigración masiva, sin lugar a duda, aunque traten de decir que no, a menos que... Otra pues, ruta es el independizarnos. Que otra ruta pues pueda ser la independencia o la libre asociación. Okay. Que es otra modalidad, en mi juicio, de independencia, donde, aunque ya hemos visto que hay colonias que no necesariamente son colonias por un sistema político, sino por su relación económica y comercial con una jurisdicción. Ajá. O me viene a decir que Ucrania no tiene un vínculo semicolonial con los Estados Unidos, con lo que está viviendo con su guerra en Rusia. Exacto. O no estamos viendo lo mismo tal vez con Venezuela y la relación que estaba teniendo con China y Rusia, o Cuba con la Unión Soviética. Y no tenían necesariamente un vínculo como Estados Unidos y Correcto, Puerto Rico con una ley 600 o la cláusula de territorial que existe en la Constitución de Puerto Rico, de Estados Unidos, perdón. Pero a lo que voy es que el vínculo pues es la unión permanente. Pero también sé que para lograr esa unión permanente pues nuestros sistemas financieros se tienen que integrar. Y nuestro sistema contributivo es
es tan y tan oneroso que integrarle el sistema contributivo federal es un gran reto. Pero quiero entender eso. ¿Por qué gastar más me aleja de la estadidad? Porque entonces tienes que recaudar más y tus leyes impositivas hoy son más caras que las que aplicarían. Porque nosotros somos el estado que tiene la tasa contributiva más alta, ¿cierto? Más alta. Y si sumas en un estado la federal y la estatal, estamos a mitad de los estados. Si le sumas la carga contributiva. Entonces, si yo me vuelvo estado, yo tengo que cambiar mi tasa contributiva, voy a generar menos dinero y si sigo gastando lo mismo, no hace ningún sentido. Entonces, por eso cada vez que hacemos un, ¿cómo se llama? El referéndum o whatever para votar y que nos cojan como estado, nos van a decir, loco, no puedes porque es que te vas a ir a quiebra. Sí, ellos bueno, dicen, otra vez. Exacto, como que estás seguro. Entonces, mira, te pueden decir... No, es que el crecimiento económico va a ser de tal magnitud y volvemos a cuando tú vas a reformar financieramente y tú apuestas al ingreso. Got it. Es, para mí... Si nos estamos enfocando en el lado equivocado, ¿tú entiendes que deberíamos de enfocarnos en el gasto? En el gasto. Esto es lo que tenemos que controlar. Sin el ingreso lugar a se va a duda. quedar more or no less. puedes, Exacto. no puedes. Para mí, cuando yo doy recomendaciones a una organización, oye, tal vez yo no soy el asesor para pero es lo básico. para siempre se empieza emprender, con generar ideas. Tal vez yo no sea ese asesor. Yo soy el asesor de tratar de hacer más con menos. Eso es lo que se llama, esa es la eficiencia. Exactamente. Hacer más con menos. Mira, vamos a hacer más con menos, para que tú veas el populismo. Va a votar empleados públicos. No, eso está garantizado. Pues, ¿cómo va a hacer más con menos? Exacto. ¿Cómo? Pero la gente no sabe eso. Por eso es que te puedo vender. Vamos a hacer un Puerto Rico más eficiente. Pero para ser más eficiente te tengo que Por eso votar. yo digo, cuando los políticos, cuando la gobernadora le dio copy-paste al último presupuesto y lo elevó un poquito más y lo envió a la Asamblea Legislativa a aprobación, yo dije, vamos a hacer lo mismo otra vez. Literal. ¿Y qué ha pasado? Lo mismo. Pues se siente igual. No se siente ningún Porque cambio. el presupuesto es la génesis de ese ejercicio bien íntimo. Si tú dices que eres bien distinta a los anteriores y tú llegas y le das copy-paste al presupuesto. No estás haciendo nada diferente. No, porque realmente tu presencia, o sea, pues sí cambia y hay unas cosas de estilo y la vaina, pero al final del día el funcionamiento del Estado trasciende un gobernador. Por pela. Es mucho más grande que una persona en la fortaleza. Pues si tú lo 100%. financiaste igual, pues se quedó igual, pero contigo al frente. A coger palos por ahí para abajo, que estoy cogiendo un montón de palos. Pues claro, porque no estás haciendo cambios. Tú crees, tú lo percibes, que crees que estás haciendo cambios, pero no estás haciendo cambios, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Este podcast me ha encantado. Ok, antes de irnos, que quisiera estar 3 horas más contigo aquí, pero quiero preguntarte por la Junta. ¿Tú piensas que la Junta fue una buena idea, que tuviéramos a alguien entonces supervisando cómo manejamos el dinero? ¿Y ha habido algún cambio? Porque es que lo que acabamos de hablar, yo siento que se ha quedado bastante igual. Sin lugar a dudas, hacía falta un proceso que Puerto Rico pudiese reorganizar su deuda y renegociar los términos, porque iban a ser impagables, aunque los estados financieros reflejan que gran parte de los años desde promesa para acá, nosotros hubiésemos podido pagar el servicio a la deuda inalteradamente. Tal vez con unos issues de timing, pero eso, sí, issues de timing son fáciles de bregar desde la perspectiva financiera. Y déjame hacer un paréntesis, perdona que me tome un poquito más de tiempo, pero creo que es importante esta parte. Cuando tú ves una organización que te dice, tengo issues de liquidez, si es un asunto de timing porque te tardas más en cobrar, pues es fácil de crédito. resolver. Cogemos crédito es y bien eso, fácil de resolver. ciclo cash flow. Pero si estás tirando pérdidas una y otra vez, pues no es un issue de efectivo, es un issue estructural. Volvemos a lo mismo, es el gasto. Es cómo controlo ese gasto, es lo mismo. Exactamente. Y en esa perspectiva, pues evidentemente nosotros teníamos que hacer unos ajustes y teníamos que renegociar nuestros términos de deuda. Si el costo es tener un cuerpo apolítico que viniera a hacer eso, pues bien. Yo creo que la Junta renegoció los términos de deuda del gobierno central. Creo que hizo un buen trabajo ahí. Ok. Creo que hizo un buen trabajo en eso. Ha hecho un trabajo terrible con la de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque cayó en el juego político.
cayó en el juego político. Ahí ellos se han colgado. La renegociación de prepa debió haberse dado hace mucho tiempo y la gente le tiene miedo por el costo político, ¿verdad? Y las implicaciones económicas que va a tener el aumento en la tarifa que acarrea el tener que pagarle algo a los bonistas, porque hoy no se paga nada. Así que cualquier ajuste de deuda que se vaya a hacer va a tener un efecto en la tarifa. Eso que a veces nosotros pensamos que mientras más se suba la tarifa, mejor sistema voy a tener, pero es que la realidad es que no va, el dinero ahora no mismo va a ir la al brecha sistema. es bien grande todavía. Exacto. Prepa tira una pérdida de $1 billón por año. O sea, ¿cuántas organizaciones tú has visto que se gasten $1.000 millones más de lo que ingresa por año? Y en los últimos 2 años que hay estado financiero se han guayado por $1.000 millones de dólares. Así que claramente hay un issue con la pata del ingreso también, que tienes que aumentar tus tarifas. Es bien claro. Pero entonces por ese miedo has mantenido este status quo y se sigue deteriorando el sistema, no podemos salir a los mercados, el proceso de reconstrucción es más lento, se ha politizado, se creó este enemigo común en Luma, que creo que pueden hacer mejor trabajo y por mí, yo desearía que ellos recojan sus cosas y se vayan, por dignidad. O que le prueben le prueben el incumplimiento de contrato y lo cancelen y vámonos que estamos tarde. No creo que eso va a resolver el issue. No, es que no lo resuelve, nos quedamos con el issue en las manos. Exactamente, porque va más allá de un operador. Correcto. Como los issues del gobierno van más allá de un gobernador. Exacto. Exactamente lo mismo. Entonces, esa parte, pues, han sacado F. En la parte de que ellos han hecho la intentona para justificar el tamaño de su organización, porque ese organismo creció un montón, la Junta de Supervisión Fiscal, vamos a intervenir con la operación del Estado. Vamos a tratar de lograr cambios de gobierno. Fuera de Sesco Digital y Suri, ¿qué cambio ha habido de promesa para acá? En cómo se lleva a cabo el gobierno. ¿Ninguno? Significativo, ninguno. Y by the way, Suri salió porque ellos no se metieron. Yo lo digo siempre. Digo, gracias a Dios que la Junta solo se dedicó a aprobar la partida presupuestaria para Suri, porque si ellos hubiesen intervenido con sus consultores, todavía estaríamos radicando planillas en papel. DH, wow. Porque es bien fácil decir no, tú sentarte y decir no. Y querer que una persona dé a luz a un estudiante de Harvard. No se puede. Tú pares un bebé y tú crías a ese bebé y lo conviertes en un estudiante de Harvard en ese proceso. Exacto. Y vas a meter las patas y hay cosas que no van a depender de ti. Tú sacas un sistema que va a tener sus errores, va a tener sus cosas y lo vas perfeccionando, lo vas criando poco a poco a los mejores intereses. Por eso Suri, desde el 2016, es bien distinto al del 2025. 100%. Ha mejorado muchísimo. 100%. Porque, pues parte del proceso. Yo decía, gracias a Dios, porque si ellos se meten aquí, pegan a criticarla. No. Y Bueno. ni sistemas de Suri tuviésemos. Y la otra cosa, ellos, que ha sido el peor error, porque alimentó a los políticos en trepar el gasto público, no permitieron que Puerto Rico subsidiara reducciones en tasas contributivas con reducción en el gasto. Ellos dicen, los cambios contributivos, si tú vas a bajar la tasa aquí, me tienes que subir la carga contributiva en otro lado, que sea revenue neutral, en vez de fiscalmente neutral. Fiscalmente neutral, pues tú puedes decir, voy a generar $1 menos en ingresos porque me voy a gastar $1 menos en gastos. Eso hace sentido. ¿Pero por qué no querían eso? No sé, yo desconozco. Y ese fue el grave error, porque entonces empezamos a recaudar mucho más, Hacienda es mucho más eficiente, y es mi gran dolor. Yo me voy muy triste del gobierno porque sé lo que dejé, en el sentido en que reconocía que ya los cuerpos políticos, los funcionarios electos habían perdido ya esta capacidad de ser reformistas. Y la Junta alimentó eso y Hacienda, en cierto sentido, siendo tan más eficiente, le facilitó la vida a que esos cuerpos políticos, en común acuerdo con la Junta, tomaran la determinación de trepar el gasto público sin exigirse hacer reformas. Yo tenía la fe, ¿verdad? Y era lo que se me vendía. A mí se me vendía, tienes que ser más eficiente en el recaudo para reducir la carga contributiva en los cumplidores. Y tú hiciste ese trabajo. Yo lo hice. Lo hicimos en el Departamento de Hacienda, lo hicimos con la esperanza de vamos a reducir las tasas contributivas, tenemos que seguir fiscalizando mejor, siendo más eficientes, siendo más efectivos en el recaudo de fondos públicos, pero
evidentemente, pues los cuerpos políticos de la Junta tenían otros planes con esos dineros. Y eso a mí me rompe el corazón. Claro, porque después de que tú te esforzaste tanto por alcanzar esta meta, hiciste lo que tenías que hacer y ahora no pasó. Los cuerpos políticos tenían que poner su parte y la Junta también. Exactamente. Y- Ay, Francisco, te quiero tener aquí 15 horas más. ¿Te podemos volver a traer? Claro, sí, definitivamente. Porque tengo muchos temas que todavía quisiera discutir contigo, pero se nos acaba el tiempo. Pero estoy bien agradecida que hayas venido para acá. Siento que lo hablamos todo en arroz y habichuela y, No, te agradezco y mucho la ayuda a las oportunidad. personas. Ayuda a las personas a entender ese proceso. Te agradezco la oportunidad y te felicito por todo lo que están haciendo. Gracias. Gracias por decir que sí también y dar esa información que a veces nos abre la mentalidad a lo que realmente está pasando y ver las cosas un poquito más allá, no solamente lo que Sí. nos brindan los medios. Definitivamente. Bueno, pues ustedes que nos están viendo, ya sabes, dale like, dale share, comparte este contenido por favor con alguien que tú sabes que le puede sacar provecho. Y yo te veo en la próxima porque recuerda que conmigo llega tu libertad financiera.